una vez depositada la ofrenda floral, vamos a escuchar del joven Felipe Zuno Aranjo, primer lugar en oratoria a nivel estatal y alumnos del CBT 25 de esta ciudad de Zaina Cruz, su oratoria. No basta testiguar la miseria y las derrotas de México. ¿A quién son imputables? Para cada mexicano que murió en vano, sacrificado, hay un mexicano responsable. Para que esa muerte haya sido en vano, alguien debe asumir la culpa. La culpa por cada indígena azotado, por cada obrero sometido, por cada madre hambrienta. Carlos Fuentes. Buenos días, honorables miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Prensa, público presente. Mi nombre es Felipe Zuno Aranjo. Con motivo al 46 aniversario de la creación de la Delegación 69 en esta ciudad de Puerto de Zaina Cruz, tengo el honor de exponer la pieza de oratoria con la cual tuve el honor de representar a la ciudad de Zaina Cruz, en la ciudad de Oaxaca, y tendré el honor de representar al estado de Oaxaca en la ciudad de Durango. Carlos Fuentes y el tiempo de México. Escucho muchas veces por ahí que los jóvenes somos el futuro de México. Al escuchar esto me pongo a pensar, tienen razón. Nosotros al educarnos dentro de las escuelas y en nuestro hogar estamos aprendiendo y lo que captemos se reflejará allá afuera, en el mundo profano. Por eso hay que aprender bien, aunque la sociedad empiece a decaer, aunque el horizonte se torne gris. Adelante, compañeros. Carlos Fuentes, una persona que dentro de su juventud vio demasiados problemas a su alrededor, así como nosotros hoy, decidió plasmarlos en papel para que las masas se dieran cuenta de lo que pasaba. Carlos Fuentes Macías, panameño de nacimiento y mexicano, ha sido, es y será uno de los escritores más destacados del siglo XX y parte del XXI, porque agarraba papel y lápiz y escribía todo lo que pensaba, porque después el papiro plasmaba sus ideas sin problemas. Eso lo llevó a él, como muchos otros, a obtener un reconocimiento por parte de sus lectores, porque el entusiasmo que le daba levantarse y escribir lo llevaron a él y a sus pensamientos en numerosas ocasiones a ser candidato al Premio Nobel de Literatura. Fue poseedor de una enorme obra literaria, hombre vital como su prosa, muere sin el Nobel tan merecido. Así como él, hay demasiados en todo el mundo que expresan lo que sienten con el arte de las letras. Vivir es ignorar el porvenir y el país del milagro mexicano, el modelo de estabilidad para una Iberoamérica temblorosa que no podía saber lo que se esperaba. El exitoso tema de Carlos Fuentes, la región más transparente, era y es el fracaso de la Revolución Mexicana, y casi el cumplido de los 50 años de 1960. Uno de los aspectos más importantes dentro de la literatura mexicana es que la región más transparente fue la primera y la última novela sobre la Ciudad de México, de modo que su mitificación literaria y su elegía poco anticipada antes de que la capital se disolviera en la catástrofe urbana llamada de Distrito Federal, hoy fusionada con el Estado de México. Ni un día sin pintar fue el lema de Diego Rivera, ni un día sin escribir pareció ser el de Fuentes. Nada tan lejano a él como la tortura del bloqueo y de la página en blanco. Escribir, así sea acerca de lo más trágico, es un placer y una fiesta que se debe renovar cada día. El tiempo de México es muy peligroso para aquellos que intentan, a través de las palabras, dar a entender lo que nos acontece. Y digo peligroso porque uno de los oficios más hermosos es ser periodista o escritor. Y hoy en día la libertad de expresión no es muy bien vista. Ahí está Carmen Aristegui, Fernández Noroña, solo por mencionar algunos. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que leer para poder tener un mayor léxico, un mayor lenguaje para poder defendernos. La oratoria se expresa con el don de las palabras y puede mover al mundo y masas. Muchas veces no es muy bien vista, pero el don de la palabra hizo cambiar de postura a todo un país, de ideas e ideales a toda una nación. El más claro ejemplo es el de Mahatma Gandhi en la India. Hay que saber que estamos aquí para hacer un cambio bueno en el mundo,
En la literatura, Carlos Fuentes, y estoy seguro que sería orgulloso que las masas a través de las palabras se muevan, cambien todo para el bien del pueblo, porque él expresó en su primera novela muchos de los problemas de nuestro país, y eso que era un joven. Pronunció problemas que hicieron reflexionar a una conglomeración de personas. Nosotros podemos hacer lo mismo. Muchos se preguntarán cómo los escritores de hoy y de ayer escribían y escriben de su mundo. Pues muy simple. Para fundamentar esta respuesta, nos basamos en la observación de la sociedad. De hecho, toda la producción de Fuentes es crítica y se origina en lecturas, en reflexiones sobre la sociedad, la economía, la política, la historia, el género novelesco, la literatura y las artes en general. El tiempo de México suena abrumador fuera de las fronteras nacionales, aunque no lo parezca, por la manipulación de los medios masivos de comunicación. Y me refiero a la radio y televisión abierta y privada, ya que nos dicen lo que el gobierno en turno quiere que escuchemos. Mas, sin embargo, los nuevos gobiernos ya no pueden tapar el sol con su dedo, gracias a la comunicación veraz y eficaz de las redes sociales. Porque no se puede gobernar a impulso de una voluntad caprichosa. El pueblo ya no debe ceder. Las letras y las palabras nos conducirán al éxito o al fracaso, según como queramos. Fuentes vio con grandes ojos, dentro de sus libros, a unos personajes que cambien el futuro de nuestro país. Porque estoy seguro que desde el eterno oriente nos dirá, por lo menos si le cambia la vida a uno, cualquiera de mis libros, me doy por bien servido. Tengan la seguridad que los libros de Carlos Fuentes no le cambiaron la vida a uno, sino a miles de mexicanos y extranjeros, jóvenes y no tan jóvenes, porque la literatura de Carlos Fuentes nos invita a la reflexión constructiva y no pasiva. La literatura mexicana tiene grandes artistas que, al igual que Fuentes, cambiaron al mundo, como Octavio Paz, Juan Villoro, Alma Guillermo Prieto, solo por mencionar algunos, que también alguna vez soñaron en cambiar vidas a través de sus letras. Pensar en la literatura mexicana hoy es pensar en jóvenes que en su mayoría ven los problemas día a día, jóvenes que se levantan en la madrugada para aprovechar sus estudios y hacer de su país un lugar mejor. Eso mismo es lo que hacían los escritores de antes. Escribían sobre lo que les acontece, la independencia y revolución, clave centro de inspiración, llevaron alrededor del mundo grandes reflexiones y cambiaron el curso de la historia. Sin duda, Carlos Fuentes es uno de los máximos exponentes de la literatura mexicana de todos los tiempos. Figura dominante en el panorama nacional del siglo XX por su cuidadosa exploración de México y lo mexicano a través de una obra extensa que se sirvió de un lenguaje audaz y novedoso. Su propuesta se sumergió en el inconsciente personal y colectivo de la mayoría de sus lectores. En el ámbito político, en 1975, fue nombrado embajador de México en Francia y durante su gestión abrió las puertas de la embajada a los refugiados políticos latinoamericanos y a la resistencia española. Sabedor del verdadero origen del movimiento estudiantil y social del 1968, el prolífico escritor y periodista Carlos Fuentes Macías, en 1977, renunció a dicho cargo como protesta contra el nombramiento del expresidente Díaz Ordaz como primer embajador de México en España, pues no era posible premiar al asesino intelectual de Tlatelolco con un cargo diplomático como una burla a los mexicanos. Porque si Fuentes viviera, gritaría a todo pulmón: 2 de octubre, México no te olvida. Es cuanto.